Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy son dos temas que están interrelacionados. El primero de los temas tiene que ver con la caída de la Bolsa de Nueva York, que se produjo en 1929, y el segundo fenómeno tiene que ver con el surgimiento del estado de bienestar. Es importante entender cuál es la interconexión y la relación entre ambos fenómenos, porque justamente en su desarrollo el estado de bienestar va a ser heredero de esta gran crisis que sufrió el capitalismo. Bien, voy a tratar de sintetizar lo máximo posible. Ustedes cuentan con la información del texto, así que voy a ir tocando las características generales de cada uno de los fenómenos. La caída de la Bolsa de Nueva York se produjo en 1929 en Estados Unidos, en un contexto en el cual durante la década del 20 en Estados Unidos la producción industrial había crecido considerablemente. Ustedes tienen que pensar que Estados Unidos va a salir de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, como un país que se perfilaba ya como una potencia mundial. Esta posición de potencia se va a consolidar luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el periodo de entreguerras, el periodo conocido como entreguerras es el periodo que va del final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la década del 20 en Estados Unidos, las grandes empresas productoras de manufacturas y de bienes industriales comenzaron a acumular grandes ganancias. Esto significaba que su cotización en la Bolsa de Nueva York cada vez era más alta. Esto tiene una consecuencia inmediata, y es que como estas empresas tenían la proyección de crecer mucho, pedían préstamos a los bancos para poder ampliar la producción. Los bancos otorgaban estos préstamos sobre la base de las expectativas que tenían de las ganancias que iban a obtener estas empresas que producían manufacturas. El público o la sociedad norteamericana comenzó a consumir cada vez más estos productos que ofrecían las empresas productoras de bienes industriales, desde electrodomésticos hasta autos, pasando por todo tipo de mercancías que se producían de manera industrial. Poco a poco, estas empresas fueron inundando los mercados con sus productos. El problema comenzó cuando la demanda de estos productos comenzó a caer. ¿Por qué? Porque las empresas siguieron produciendo a gran escala, saturando el mercado, pidiendo préstamos a los bancos para poder ampliar la producción. Pero cuando no lograron vender estas manufacturas porque el mercado ya estaba saturado, porque los consumidores ya habían adquirido todos los productos que podían adquirir, las ganancias de estas empresas comenzaron a caer. Esto significa que no pudieron hacer frente a los préstamos que habían contraído con los bancos. El eje del problema es el siguiente. Como las empresas durante la década del 20 habían tenido muy buenas ganancias, no solo los bancos otorgaban préstamos a estas empresas, el propio Estado norteamericano también otorgaba préstamos. Inclusive las empresas compraban acciones de estas grandes empresas, se compraban acciones entre sí, y los bancos que les prestaban dinero a estas empresas también compraban acciones. Las acciones funcionan como una suerte de título de propiedad de una empresa por un determinado porcentaje. ¿Por qué compraban acciones de las empresas? Básicamente porque estas empresas norteamericanas tenían muy buenos márgenes de ganancia y por lo tanto eran rentables en términos económicos. No solo los bancos compraron acciones de estas empresas, sino también el propio Estado norteamericano había comprado acciones con la expectativa de que el crecimiento económico nunca se iba a detener.
Con el tiempo, los propios ciudadanos norteamericanos comenzaron a comprar acciones de estas empresas. Cuando las ganancias que adquirían por la venta de estos productos comenzó a bajar porque los consumidores ya no compraban la misma cantidad de productos, el precio de las acciones empezó a disminuir, ya que las ganancias también comenzaban a disminuir. En los depósitos de las fábricas se acumulaban miles de productos sin vender. Esto significó que el mercado estaba completamente saturado, las empresas habían llegado al tope de la producción y habían alcanzado un techo para sus ganancias. Un jueves de 1929, jueves 12 de octubre, si mal no recuerdo, el precio de las acciones comenzó a caer en picada. Esto significa que quienes poseían acciones de estas empresas intentaron vender estas acciones para recuperar parte del dinero que habían invertido. Tengan en cuenta que los volúmenes de acciones que tenían los propietarios eran altísimos. Los bancos tenían muchísimas acciones de estas empresas que se habían endeudado con ellos. El Estado norteamericano también poseía acciones y las personas individuales, la gente común y corriente, también tenía acciones. Todos quisieron salir a vender estas acciones que ya no valían como habían, los precios que habían alcanzado durante los momentos de auge de estas empresas eran muy altos, pero con la caída en picada, esto significaba que no valían ni un tercio de lo que llegaron a valer en su momento. Esta espiral de especulación financiera estalló ese jueves de 1929, provocando lo que se conoce como la caída de la Bolsa de Nueva York. Esto tuvo consecuencias terribles no solo para la economía norteamericana, sino para la economía mundial. Tengamos en cuenta que el capitalismo ha entrado en una fase ya durante las primeras décadas del siglo XX en la cual todos los problemas económicos que se producen en los países centrales van a afectar a los países periféricos. Estados Unidos ya se perfilaba como una potencia mundial y bancos del mundo habían otorgado préstamos a las empresas norteamericanas, es decir, que no solo los bancos norteamericanos se vieron arrastrados por la crisis, sino también bancos europeos que no pudieron cobrar las deudas de estas empresas porque se llamaron a la quiebra. Cuando las empresas fueron a la quiebra, las personas que poseían acciones, el Estado que también poseía acciones y los bancos que poseían acciones se fueron a la quiebra. Esto provocó una consecuencia en masa negativa para la economía norteamericana, ya que el quiebre de empresas hizo que cerraran las fábricas. Al cerrar las fábricas, los obreros se quedaron sin empleo. Al quedarse sin empleo, dejaron de consumir. Al dejar de consumir, la economía se paralizó. Por otro lado, el sector agrícola que abastecía de materias primas a las grandes empresas también se paralizó porque estas empresas se cerraron. Los bancos fueron a la quiebra. No solo los bancos norteamericanos, sino los bancos del mundo. Estados Unidos había intentado ayudar a los países que habían participado de la Primera Guerra Mundial, otorgando préstamos luego del final de la guerra. Como necesitaba capital debido a la crisis que estaba afrontando, los bancos que aún se mantenían en pie quisieron cobrar las deudas que tenían distintos países de Europa, como por ejemplo Alemania, por el dinero que le habían prestado para poder levantar su economía luego de la Primera Guerra Mundial. Claramente, Alemania ni ninguno de los países europeos estaba todavía en condiciones de poder devolver el dinero que le habían otorgado los bancos norteamericanos. Esto agravó aún más la crisis financiera y va a provocar una crisis que se va a extender durante 3 años en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo.
los países que le debían dinero a los bancos norteamericanos tuvieron que enfrentar crisis económicas en sus propios territorios debido a la caída de la bolsa de Nueva York. Los pequeños ahorristas que habían depositado sus ahorros para comprar acciones se fueron a la quiebra, perdieron todo, perdieron sus empleos, perdieron sus casas. Surgieron los primeros barrios marginales en Estados Unidos. Esta situación fue de una magnitud tal que afectó durante varios años a la economía norteamericana y al sistema político norteamericano. Para poder salir de la crisis, un economista llamado John Maynard Keynes va a proponer una serie de medidas que deberá adoptar el Estado para tratar de resolver el problema del consumo por un lado, porque el consumo se había paralizado por completo, y resolver también al mismo tiempo el problema del empleo, el problema de la inversión y el problema financiero. Keynes sostenía lo siguiente: durante mucho tiempo el Estado norteamericano no había intervenido en el sistema financiero, no había intervenido de manera significativa en el funcionamiento del sistema comercial, en el funcionamiento del sistema económico. Había permitido que los bancos, que las grandes empresas funcionaran de manera especulativa. El propio Estado norteamericano se había involucrado en estos comportamientos especulativos al comprar acciones de empresas que decían tener un determinado margen de ganancias cuando en verdad el margen de ganancias que tenían era menor, pero al declarar márgenes de ganancia muy altos, esto elevaba la cotización de las acciones y hacía que se vendieran más acciones. Cuando estalló la burbuja financiera se comprobó que el crecimiento de estas empresas no había sido como se creía realmente. Keynes va a sostener que el Estado debía intervenir activamente en el sistema financiero, en el sistema económico, en el sistema comercial. ¿De qué manera? Adoptando medidas proteccionistas. Las medidas proteccionistas lo que buscaban era, por un lado, reactivar el consumo, pero por otro lado también proteger a la industria local, a la industria interna, frente a la competencia de empresas extranjeras. Keynes va a proponer entonces el surgimiento de lo que se va a conocer como el estado de bienestar. Theodore Roosevelt, que va a ser el presidente de Estados Unidos, que va a estar al frente de la crisis, va a diseñar un nuevo modelo de estado conocido como estado de bienestar. El estado de bienestar venía, siendo una consecuencia directa de la caída de la bolsa de Nueva York, y por eso justamente son dos fenómenos interrelacionados. Según Keynes, el estado de bienestar debía, por un lado, garantizar la reactivación del consumo. El consumo se reactivaría solamente a través de la generación de empleo. Por lo tanto, comenzaron a destinarse los recursos del Estado norteamericano para crear fuentes de trabajo. Al haber fuentes de trabajo, la gente iba a poder recuperar su capacidad de consumo. Esto iba a alentar nuevamente a que el sector industrial se pusiese en marcha, que las fábricas se reabrieran, que el campo que abastecía las fábricas también pudiese comenzar a trabajar, que la demanda lentamente se vaya reactivando. Entonces era fundamental poder crear puestos de empleo. El Estado norteamericano va a invertir millones y millones de dólares en obras de infraestructura. Se van a crear en esta época muchísimos caminos, muchísimos puentes, muchísimos edificios públicos. También se va a crear un programa de asistencia para las personas en situación, marginal, es decir, se les va a aportar un ingreso de dinero mensual para que estas personas puedan, comenzar a consumir nuevamente para reactivar la economía. Otra de las medidas que va a proponer Keynes es adoptar medidas proteccionistas. Esto significa que en el comercio exterior de Estados Unidos con otros países, lo que sucedería es que Estados Unidos cerraría sus fronteras económicas, cerraría su economía para evitar la competencia con empresas extranjeras. Por lo tanto, ya no
circularían libremente las mercancías de países europeos ni países asiáticos en Estados Unidos, sino que para poder introducir mercancías de otro país a Estados Unidos se tenía que pagar una cuota. Es decir, que los importadores debían pagar una cuota para poder ingresar sus productos y venderlos. Esta cuota iba a hacer que los productos importados sean mucho más caros que los productos norteamericanos. De esta manera se buscaba que las personas optaran por la producción norteamericana y no por la producción extranjera. Esto alentaría a los productores norteamericanos para poder competir, digamos, de manera ventajosa frente a los productos extranjeros. Otra de las medidas proteccionistas que va a adoptar el Estado norteamericano en la administración de Roosevelt va a ser, por ejemplo, aplicar cuotas a los productos. Es decir, que si yo quiero importar papel, solamente voy a poder importar una determinada cuota de papel, es decir, una determinada cantidad. ¿Para qué? Para no inundar los mercados norteamericanos con productos extranjeros y de esta manera poder favorecer a la producción local. El estado de bienestar va a tener sus características propias. En primer lugar, va a ser un estado que va a preocuparse centralmente en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto significa crear obras públicas que puedan beneficiar a toda la sociedad, ya sea hospitales públicos, escuelas públicas, centros de atención para las personas en situación de calle. Se va a invertir muchísimo dinero en crear hogares para la gente que estaba viviendo en la calle, que como consecuencia de la crisis se quedó sin sus casas. Se van a crear nuevas fuentes de empleo. Se va a invertir muchísimo dinero en los programas de asistencia social y asistencia económica. Es un Estado que está preocupado no solo por proteger su economía interna, adoptando medidas proteccionistas, sino que también va a ser un Estado que va a tratar de garantizar el bienestar de toda la población. Por eso se llama Estado de Bienestar. En este sentido, también se va a tratar de incentivar el consumo, aumentando el salario de los obreros, pagándoles las vacaciones, por ejemplo, creando un seguro de desempleo, es decir, que si una persona se quedaba sin empleo, podría cobrar un seguro durante un tiempo determinado hasta que vuelva a tener trabajo. Todas estas medidas lo que buscan es restaurar la capacidad de consumo de los norteamericanos, que había sido afectada justamente por la crisis. Bien, estos son, digamos, algunos de los lineamientos generales del estado de bienestar. Ahora, lo que les quiero comentar y con esto cerrar es cómo va a afectar la crisis de la caída de la Bolsa de Nueva York a nuestro país, porque Argentina justamente fue uno de los países que se vio profundamente perjudicado por los efectos de la caída de la Bolsa de Nueva York y por los efectos de la crisis que luego se va a extender a lo largo del mundo durante algunos años. Argentina se vinculaba con Estados Unidos y con otros países del mundo como un país agroexportador. Esto significa que nosotros exportábamos materias primas a Estados Unidos e importábamos productos manufacturados, productos que producían estas empresas. Estos eran los términos de intercambio. Argentina vendía sus materias primas a un precio bajo y compraba manufacturas, compraba productos elaborados en las fábricas a un precio más alto. Es decir, que los términos de intercambio no eran favorables para Argentina, sino que eran favorables para Estados Unidos. El problema fue que con la crisis Estados Unidos no volvió a importar materias primas, sino que trató de alentar la producción de materias primas en su propio territorio para reemplazar las materias primas que estaba importando de otros países, ya que estaba afrontando una crisis muy grave. Esto va a afectar de manera directa a países como Argentina, que dependían pura y exclusivamente del comercio exterior que tenían con estas potencias, y sobre todo con Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Argentina se queda sin su mejor cliente, que era Estados Unidos, deberá emprender un camino distinto para desarrollar su economía. Este camino va a ser el modelo de la ICI.
que es el modelo de sustitución, de importación sustitutiva. O mejor dicho, la ISI es un modelo que las siglas se pueden analizar de la siguiente manera. Se llama ISI porque es industrialización sustitutiva de importaciones. Por eso se llama ISI. La idea principal era que Argentina pudiese industrializarse de manera progresiva a lo largo del tiempo para poder sustituir las importaciones de productos manufacturados. Por eso se llama ISI, industrialización sustitutiva de importaciones. El modelo de la ISI se va a ir desarrollando lentamente, muy lentamente durante la década del 30 y recién va a tener un mayor impulso durante la primera y la segunda presidencia de Perón. Esto lo vamos a analizar más adelante, pero lo que quiero que quede claro es que Argentina deberá justamente acomodarse a este nuevo panorama adoptando un nuevo modelo económico que vamos a analizar.